ir recuperando algunos de los conceptos de teoría. Lo importante acá es que vamos a tener la posibilidad de usar de forma directa la tabla cuando la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Es decir, trabajamos con lo que se denomina la normal estandarizada o normal estándar, que es lo que se va a representar en esta tabulación. Y nos va a dar, ¿qué cosa? Lo acumulado desde un punto hacia atrás. Ya sabemos que los puntajes llamados típicos o tipificados o puntaje Z van a ir desde menos 3.4, es decir, en un extremo hacia la izquierda, negativo a partir del valor 0, y 3.4 positivo, es decir, hacia la derecha de 0, hacia la derecha del mu 0. Y esto va a ser prácticamente igual el área bajo la curva. Fijémonos que si, de nuevo, la tabulación de la tabla nos da lo acumulado desde el punto hacia atrás, cuando llegamos a 3.49, o sea, casi 3.5, tenemos un valor de área 0.9998, ¿sí? Prácticamente 1. Entonces, para poder hacer uso de la tabla, lo que se necesita es pasar a la forma estándar, ya sea en forma directa, porque los datos nos lo proveen con la indicación de que ya está estandarizada, o si no, hacer una operación intermedia calculando lo que se llama la tipificación Z o el puntaje típico. Es una expresión que nos va a devolver un número en el rango que está tabulado, desde menos 3.4 hasta 3.4 positivo. En este caso, lo que nos dice es, siendo x una variable aleatoria, continua, con distribución normal, con media 0 y desviación 1, es decir, estos parámetros corresponden a la normal estandarizada, hallar utilizando la tabla la probabilidad de que x esté entre menos 1.5 y 0. Conviene, en estos casos, lo vamos a hacer, digamos, por única vez acá en el Paint, pero ya tenemos, digamos, los ejercicios modelos o típicos, digamos, de ejemplo, resueltos como para poder hacerlo o visualizarlo un poco más prolijo, ¿sí? La gráfica de la distribución normal tiene la forma de la llamada campana de Gauss. Y sabemos que, como en toda distribución, lo que nos va a proporcionar es un área bajo la curva, donde el área bajo la curva se le atribuye el valor 1. Entonces, una vez que ya tenemos, bueno, acá digamos, los ejes, lo que conviene hacer es, ¿qué cosa? Puntualizar, es decir, pintar la región o el área que se nos está pidiendo para poder tener las referencias, para poder hacer uso de la tabla cuando corresponda, ¿sí? En este primer caso, ¿qué es lo que nos pide? La probabilidad de que x esté entre menos 1.5 y 0. Entonces, en este caso, bueno, tendríamos que tener, por ejemplo, la división en 1, 2, 3, 3.4, positivo, ¿verdad? Menos 1, vamos a imaginar, menos 2, menos 3, menos 3.4, negativo. Entonces, acá vamos a tener el valor 0, después lo vamos a ver ya pasado un poco, bastante más prolijo, y acá vamos a tener, por ejemplo, ¿qué cosa? A nivel de puntaje tipificado, menos 1. Bueno, sería muy grande, menos 1.5. Lo que nos pide es el valor de área para que x esté entre menos 1.5 y 0. Por lo tanto, en definitiva, la región que nos pide es la que vamos a pintar ahora a continuación. Nos está pidiendo cuánto vale este valor de área. Como sabemos que está tipificado porque la media vale 0 y la desviación vale 1, podemos hacer uso de la tabla y es la misma observación de siempre. Vamos a tener que calcular qué cosa. A partir de la tabla. El área que va desde 0
hacia atrás y vamos a restarle qué porción, lo que corresponda al área que va desde menos 1.5 hacia atrás. Y la diferencia nos va a dar la porción de área que necesitamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque, de nuevo, todas las tablas, todas las tabulaciones de las distribuciones corresponden a lo que nosotros conocemos como F grande, como lo acumulado desde el punto hacia atrás. Acá nos pide un rango en una normalizada, o sea, una estándar, una normal estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tomar el área que va desde 0 hacia atrás, que sí puede buscarse en la tabla, y restar el área que va desde menos 1.5 hacia atrás, que también figura en la tabla. En definitiva, lo que vamos a hacer es restar f de 0 menos f de menos 1.5. Lo vamos a hacer en este primer ejercicio con el bloc de notas. Nos pide la probabilidad de que x esté entre menos 1.5 y 0. Bueno, acá, admitir. Lo que tenemos que hacer entonces es poner la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, menos, o si lo queremos poner a nivel de f grande, f de 0 menos f de menos 1.5. Acá, con 1.5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? Como esto ya tiene el formato que se necesita para manipular la tabla, es decir, del punto hacia atrás, vamos a la tabla. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar ahora? Hay dos formas de manejar la tabla. Una posibilidad es entrar por tanto el encabezado como la columna izquierda, es decir, primero identificamos el puntaje tipificado y desde ahí observamos al interior de la tabla para obtener un valor de área, ¿sí? La otra forma de utilizar la tabla es que nos den como dato inicial, por ejemplo, un valor de área y nos pidan determinar a qué puntaje tipificado corresponde. ¿Está? En este caso, nos dan una estandarizada y nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0? Entonces, tenemos que ir a donde dice z, 0, e intersectarlo con la columna punto 0, 0. Y naturalmente, como 0 es el punto medio de la tabla, el valor de área desde ese punto hacia atrás va a ser ¿cuánto? 0,50, es decir, el 50% del valor de área. Entonces, esto lo vamos a colocar acá como 0.5. Y a eso hay que restarle ¿qué valor de área? Tenemos acá, sabiendo que es una estándar, la posibilidad de buscar directamente en la tabla. ¿Cómo podríamos calcular el valor de área que corresponde desde el punto menos 1,5 hacia atrás? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, nos fijamos, porque ese es el valor tipificado z, 1.5, 0, pero ojo, ¿en qué sector de la tabla hay que buscarlo? Por el valor de z que nos pide. En la región negativa, menos 1.50. Ponemos menos 1.5, que es lo que nos da la columna, y punto 0,0, e intersectamos fila y columna, y nos da este valor de área, 0.0668. Y si hacemos esa operación, entonces nos va a quedar 0.5 menos 0.0668, y nos queda entonces que esta probabilidad por el valor de área que hemos calculado nos va a dar ¿cuánto? 0.4332. ¿Sí? Bueno, este es el punto 1, el ítem A. ¿Se va más o menos entendiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, veamos algunos más. Y cuando no se da en forma directa la información o nos dicen, bueno, no es una estándar, no es con parámetros 0, 1, sino que nos dan
una normal, digamos, de una situación en particular, lo que se hace es aplicar la fórmula de la puntuación tipificada Z. Entonces ahí los valores Z, que son los que se buscan en la tabla, se calcularán como el X menos el mu de la situación que corresponde dividido en sigma. Pero esos valores tipificados, aplicados a rango, siempre nos van a dar valores tabulados entre menos 3.4 y 3.4. Veamos acá. Dice, la probabilidad de que X esté entre menos 2.5 y 1. Entonces es la misma idea. Vamos a poner acá, guardar como. Bueno, pongámoslo aquí como... vamos a ponerlo como TP6. Pongamos acá ejercicio 1A. Veamos si tenemos suficientes niveles de control Z. Bueno, hasta ahí. Entonces después hacemos y guardamos la gráfica para alguno de los ejercicios modelo. Acá nos está pidiendo qué otros valores. Entre menos 2.5 y 1. Entonces, vamos a ir menos 2.5. Imaginemos que es aproximadamente por acá, porque es la parte negativa. Menos 2.5 negativo y 1 positivo. Nuevamente, lo que hacemos es identificar cuáles son los extremos del intervalo. 1 positivo menos 2.5 negativo. Bueno, lo que nos pide es el valor entonces de qué parte del área bajo la curva de la normal. Todo lo que ahora está en naranja. Sabemos que está estandarizada, entonces se va a calcular de qué manera. Lo acumulado desde el 1 hacia atrás, y a eso le vamos a restar este pedacito. Lo que está acumulado entre menos 2.5 hacia atrás. Y lo que nos va a quedar en definitiva es justamente el intervalo o la región que nos interesa. Entonces, pongamos acá punto 1b, era la probabilidad de que x esté entre menos 2.5 menor o igual que x menor o igual que 1. Esto es equivalente a ¿qué? La probabilidad de que x como variable esté entre, disculpen acá, x menor o igual que 1, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que menos 2.5. ¿Cómo lo vamos a obtener al valor de probabilidad para esta parte? Bueno, tenemos que ir a la tabla y fijarnos lo acumulado para z igual a 1 positivo. Nos fijamos estando atentos a el signo de la sección donde vamos a buscar en la tabla. Entonces tenemos que buscar para z1. Primero por la columna, y por la fila, perdón, y después lo intersectamos con la columna. Entonces, para el puntaje típico Z estandarizado, donde Z vale 1, es esta fila intersectado con esta columna y nos da 0.8413. Y a eso le tenemos que restar ¿qué valor? Lo acumulado, si lo queremos ver, desde menos infinito hasta el punto menos 2,5 o bien desde el punto menos 2,5 hacia atrás. Entonces, volvemos a la tabla, tenemos que asegurarnos de estar en la parte correcta. Entonces, ¿cuánto nos da? Menos 2.5 para la fila, intersectado con 0.00 para la columna, y nos da este valor de área, desde menos 2.5 hacia atrás, 0.0062. Y esa diferencia nos da el valor de área que nos solicitan, 0.8413 menos 0.0062. Y eso nos da
0.8351. Bueno, veamos algunos de estos ejemplos también rápidamente, pero ya resueltos. Acá la misma idea. Si nos dice la probabilidad de que x esté entre estos extremos, lo que vamos a hacer es, ya que están directamente estandarizados los valores, buscar la diferencia entre este extremo y este extremo, ¿sí? Acá, por ejemplo, este es un caso ligeramente distinto. Cuando nos dice la probabilidad de que x sea mayor a 1.38, ¿cómo se tiene que proceder en ese caso? Bueno, acá pongamos guardar como. Este es el ejercicio 1B. Vamos acá, guardar. Veamos si tenemos estos niveles bien, de deshacer. Y ahora, ¿qué nos pide? Probabilidad de que x sea 1.38 o más. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pintamos el área. 1. Vamos a suponer, este es 1, esto es 2. Imaginemos que 1.38 es más o menos por acá. Pero ojo que ahora nos dice 1.38 o más. Es decir, ¿qué parte de área nos pide? Esta parte, bueno, acá lo vamos a cerrar necesariamente para que se pueda pintar, ¿sí? Nos está pidiendo, por ejemplo, esta parte de área, porque nos dice 1.38 o más de 1.38. Entonces, ¿cómo se procede en ese caso? ¿Qué era lo que había que hacer? Sabiendo que solo se puede buscar en la tabla desde el punto hacia atrás. Con el Teníamos que... complemento. Exactamente. Entonces, como sabemos que el área bajo la curva tiene atribuido el valor 1, la forma de hacerlo sería haciendo qué diferencia. Bueno, esto sería 1 y restamos lo que sí se puede encontrar en la tabla, que sería lo acumulado desde este punto hacia atrás. Esto que estamos graficando ahora se resta y lo que nos va a quedar entonces va a ser ¿qué cosa? La región de área que nos interesa. Entonces hay que estar atentos para esos casos. Este es el punto 1E. Probabilidad de que x sea, ojo, mayor o igual a 1.38. Como son distribuciones continuas, sabemos que puede o no considerarse el propio punto, ya que el área en el propio punto es 0. Pero acá nuevamente, siempre que se trabaja con tablas o con datos tabulados, esos valores son acumuladas del punto hacia atrás. Y hay que estar atentos al sentido de la desigualdad en la probabilidad. Como esto es mayor o igual, no podemos trabajar directamente o de forma literal con la tabla. Hay que ir por el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1.38. Y se puede o no considerar el punto porque es continuo. Entonces, esto será 1 menos. Y ahora sí podemos ver qué cosa hay que restarle a 1. Para eso, ¿qué se hace? Vamos a la tabla y tenemos que buscar 1.38 positivo. Entonces, esto sería 1.3 nos da la parte entera y el primer decimal. Esta es la fila, intersectado con la columna que corresponda a 0.08. ¿Y ese valor cuánto es? Hay que estar atentos. Entonces va a ser 0.9162. Y en ese caso, hacemos la división 1 menos 0.9162 y esto nos da 0.0838. El otro punto, el F, también, bueno, tiene un formato especial, dice el valor absoluto de X tiene que ser menor o igual que 1.28. Entonces, bueno, acá lo que llama la atención es que aparezca la probabilidad de que el valor absoluto de X sea menor que 1.28. ¿Cómo se hace en estos casos? Pero recién hemos podido plantear el
1E. Pongamos otro guardar como acá. 1E. Y hagamos lo siguiente. Lo seguimos haciendo, bueno, por acá en el Paint, pero ya después les pasamos el documento donde está pasado mucho más prolijo. Para el caso de valor absoluto menor al valor de referencia, que es 1.28, eso quiere decir que hay que tomar qué parte o qué región de área. El 1.28, imaginemos que está por acá, que será la parte positiva. 1.28. Y con respecto al valor absoluto, entonces, para que el valor absoluto sea menor o igual que 1.28, este es uno de los extremos del intervalo. ¿Cuál es el otro extremo? Menos 1.28. Porque en términos de valor absoluto, lo que esté entre estos dos puntos va a ser menor que 1.28. ¿Sí? Por ejemplo, si se toma la parte positiva en el valor absoluto, bueno, acá se sabe, es perfectamente simétrica, aquí sale ligeramente desviada por, bueno, la improlijidad del dibujo, ¿sí? Pero es un esquema solamente. En toda esta región que queda delimitada acá, el valor absoluto de x es menor o igual, da igual poner entonces la igualdad o la consideración del propio punto o no, pero es menor o igual a 1.28, o sea que nos pide esta región. De nuevo, siempre lo más importante acá va a ser identificar el rango o la porción de área que se nos está pidiendo, ¿sí? Y aquí, nuevamente, se puede trabajar con la diferencia adecuada. Vamos a hacer todo lo que va desde 1.28 hacia atrás, que se puede buscar en la tabla, y a eso le vamos a quitar todo lo que va, lo podemos incluso ahora representar así, todo lo que va desde menos 1.28 hacia atrás. Eso es lo que vamos a quitar al número que planteamos recién. Y cuando hacemos esa diferencia, nos queda la parte de área que nos interesa, ¿sí? Ese es el modo de verlo y de razonarlo. Entonces acá, por ejemplo, cuando nos dice en el punto F, bueno, la probabilidad de que, veamos si es que lo podemos tener acá, bueno, de que el valor absoluto de X sea menor o igual a 1.28, es igual a la diferencia de ¿qué? Bueno, tenemos que poner probabilidad de que X sea menor o igual a 1.28, de nuevo, verificamos, es la parte de área que va del punto hacia atrás, menos la probabilidad de que X sea 1.28 hacia atrás. Menor o igual que menos 1.28. Y nuevamente se buscan los valores directamente en la tabla por ser una normal estandarizada. 1.28 positivo. Vamos a la tabla. ¿Cuál será ese valor? Buscamos en la parte positiva. Columna. Bueno, o sea, la columna de la izquierda, ¿sí? 1.2 y la columna de los decimales, que es 0.8. Y ese valor nos da 0.8997. Y a eso hay que restarle lo acumulado desde menos 1,28 hacia atrás, pero es negativo. O sea que vamos acá a la tabla, menos 1.28, que sería esta columna. Hay que intersectar los dos valores y eso nos da 0.1003. Y esa diferencia nos va a dar la porción de área que nos está solicitando el enunciado, menos 0.1003.
0,03. Bueno, esto nos dará 0,7994. Bueno, el resto de los ítems del punto 1 son similares al A y al B, porque volvemos a tener los rangos similares al punto A y al punto B. Este era diferente porque había que ir por el complemento y acá aparecía, digamos, en forma curiosa el valor absoluto de X, ¿sí? Bueno, esto con respecto entonces al ejercicio número 1. Recording stopped. Recording in progress. En el ejercicio 2 se nos plantea hallar en el caso de una variable aleatoria normal. Cuando está estandarizada se coloca así, parámetros, mu y sigma, 0, 1. El valor de A tal que la probabilidad de que X sea menor o igual que A sea igual a 0,85. ¿Cómo se va a plantear en este caso? Tenemos que buscar ahora un valor dentro del eje X, si se quiere verlo de forma gráfica, de forma tal que todo lo acumulado desde el punto A hacia atrás deje un área 0,85. Veámoslo gráficamente. Lo que queda pendiente por guardar es el punto 1F. Vamos a hacer acá, guardar como, el 1F. Guardar. Bueno, vamos a volver a nuestros gráficos estandarizados. Ahí está. Bueno, nos dice, hay que hallar el valor de A, es decir, un valor de X, porque nos dice X menor o igual que A. Entonces nos está pidiendo un valor A dentro del eje X, sobre el eje X. De forma tal que la probabilidad de que X sea menor o igual que ese valor, que es el que tenemos que buscar, sea 0,85. ¿Cómo se traduce? Ya sabemos que las probabilidades del tipo X menor o igual a tanto nos da lo acumulado del punto hacia atrás. Pero ahora no nos da, por ejemplo, el X de referencia para que calculemos el valor de área, pero sí nos está dando el valor de área para que calculemos el X de referencia. O sea, es un ejercicio que es complementario a lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo se lo va a interpretar? Hay que buscar sobre X un valor de A que desde él mismo hacia atrás deje un área 0,85. Entonces, no sabemos justamente cuánto vale A, pero sabemos que este es el valor de X. ¿Está? Entonces, imaginemos, sabiendo que toda el área bajo la curva vale 1, arbitrariamente, esto es esquemático, acá no es que vayamos a dar justo en el pedacito de intervalo que se necesita. Habría que quitar, digamos, todas estas marquitas, pero bueno, sigue siendo un esquema. Vamos a imaginar que, por ejemplo, aparece por acá ese punto A. Esto va a ser el punto A pequeñito. Y sabemos que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Que desde ese punto A hacia atrás, esto se extiende, pero lo cerremos para poder pintarlo, tenemos que tener desde el punto A hacia atrás un valor de área de ¿cuánto? Tenemos que averiguar cuál es el valor de A para que el valor de toda esta área que aparece acá en naranja sea ¿cuánto? 0,85. Porque lo que nos da la tabulación es lo acumulado del punto hacia atrás. ¿Lo ven? Lo que ocurre es que no sabemos cuánto vale ese punto A, pero sí nos dice el enunciado que hay que averiguar cuánto es ese valor de A para que lo acumulado desde él hacia atrás nos dé un área 0,85. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En este caso, lo que decíamos al principio, hay que usar la tabla de otra forma, de forma complementaria. En vez de tener como dato de referencia, primero,
el valor tipificado Z está, bueno, acá nosotros le llamamos, es nuestro valor X, pero bueno, también lo podemos ver como los puntajes tipificados Z. Y es nuestro, disculpen, acá, para que sea más prolijito, nuestro Z minúscula. ¿Está? Pero bueno, gráficamente es lo que está sobre nuestro eje X. En lugar de tener ahora el valor tipificado Z, y se le llama X y Z, a ver, de forma indistinta porque este Z ya está tipificado con los parámetros 0, 1. Entonces es indistinto. Cuando no se trabaja con la estándar, lo que nos dan es un valor X que hay que llevar por la aplicación de la fórmula, que es X menos mu sobre sigma, y de ahí obtener un valor Z. Pero nuevamente, ahora no nos están dando como dato de entrada el Z para buscar un valor de área, sino que nos están dando ¿qué cosa? Un valor de área, ¿sí? Un valor de área para hallar cuál es el X que le corresponde. Como la probabilidad que pide el ejercicio es del tipo menor o igual, tiene el formato que se necesita para utilizar la tabla. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En la tabla hay que buscar ¿qué cosa? El valor más cercano a quién. Porque la tabla nos da área acumulada del punto hacia atrás. Lo que está dentro de la tabla de la normal son valores de área. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hoy, digamos, no suena a nada especial, pero sí por lo que vamos a ver la semana que viene, porque hay otro tipo de tablas donde la información es complementaria. Es decir, los encabezados y la columna de la izquierda para otros casos, no para este caso. Pero en otras situaciones, lo que está a la vuelta de la tabla nos da valores de área y lo que está tabulado internamente son puntajes tipificados. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué número es el que tendríamos que buscar acá? Dentro de los valores de área. El que esté más cercano, ¿a quién? Al 0.85. 0.85. Exactamente, porque ahora lo que no sabemos es el Z, pero sí sabemos el valor de área y tenemos que hacer lo complementario. Buscamos lo más cercano. ¿Qué será lo más cercano? A 0.85. Bueno, acá puede haber un candidato. Ahí en 1, profe, y 0.04 de la columna. Bien, esto es lo más cercano a 0.85. Bueno, parece que ser, o sea, parece que sí. ¿Por qué? Porque está a 0.8, ¿sí? O sea, tenemos, digamos, décimas, centésimas, milésimas, digamos, decimales. En este caso, fijémonos, o como hacíamos con cada tipo de distribución, anotemos los tips. Cuando se nos dice, bueno, busque un valor de área primero dentro de la tabla, hay que ir al valor que esté más cerca de 0.85. No por encima necesariamente, sino que es el que está más cerca, es el valor de área más cercano. En este caso, bueno, da la casualidad de que el valor más cercano a 0.85 está como por encima de 0.85. Pero si acá dijera, por ejemplo, no sé, 0.8485, ¿eso no está un poquito más cerca de 0.85? Bueno, pongamos menos, 0.8415. O sea, esto está a 15 por debajo y esto está, haciendo la comparación de los números, digamos, significativos que nos interesan, este está a 0.8. Está más cerca de 0.85 porque este se aleja un poquito por debajo. Está a 0.0015. Entonces, efectivamente, este es el valor que nos pide, ¿sí? Si acá dijera 0.8499, bueno, habría que elegir ese valor porque estaría mucho más cerca que este otro. Se tiene que buscar el valor de área más cercano, por encima o por debajo. Y bueno, el caso ideal es que coincida en forma exacta, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el puntaje típico? Es decir, ¿cuál es el valor de Z que corresponde a ese valor de área? O, dicho de otra forma, que acumula desde menos infinito
hasta él, un valor 0.85 es 1.04. ¿Sí? Acá tenemos el primer decimal y esto nos da el segundo decimal, es 1.04. Por lo tanto, acá lo vamos a escribir, este valor de A es ¿cuánto? 1.04. Y bueno, la verificación es exactamente lo complementario de recién, ¿sí? Si nosotros nos fijáramos cuál es la probabilidad de que X, o que este puntaje tipificado Z, sea 1.4 o menos, volvemos a la tabla y nos va a dar que esa probabilidad es 0.85. Acá ya nos está dando como dato el valor de probabilidad. Ya nos da la probabilidad. Lo que nos pide es buscar el punto, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo, digamos. El punto C es similar al punto A. En el caso de, por ejemplo, en el ejercicio B, nos dice, encuentre un valor de A de forma tal que la probabilidad de que X sea mayor o igual que A sea 0.85. ¿Cómo se tiene que hacer en este caso? Porque el formato original nos dice mayor o igual que A. Tenemos que buscarlo por el complemento, ¿sí? Para todos estos, bueno, para todos los ejercicios en realidad, tenemos, pero acá está un poco más prolijo, acá, bueno, estos son los del punto 1, ¿sí? Donde acá teníamos que poner, ¿qué cosa? Entre 1.28, 0.28 para el valor absoluto, etc. Bueno, entonces acá nos va a estar dando, bueno, lo que hicimos recién. La probabilidad de que X sea menor o igual que A es 0.85, entonces este A es un puntaje Z1, lo buscamos en el interior de la tabla y resulta ser 0.8508, que corresponde a un Z 1.04. Para el punto B, como tenemos este formato del tipo X mayor o igual que A, lo que tenemos que hacer es ir por el complemento y buscar ¿qué cosa? 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Como esta expresión es equivalente a esta otra expresión, lo que podemos hacer es reemplazarla en el lado izquierdo, poner igual a 0.85 y con el pasaje de términos, esto está negativo, entonces pasa hacia la derecha, esto pasa a la izquierda y después hacemos, bueno, el intercambio de los miembros, digamos, de esa igualdad. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Bueno, la probabilidad de que Z, que será nuestro valor sobre el eje X, sea menor que A es 1 menos 0.85, es decir, 0.15. Entonces, ese es el valor de área que tenemos que buscar. 0.15, el valor de área más cercano en el interior de la tabla. ¿Cuánto es? 0.15. Bueno, acá también, fijémonos. 0.15 está este valor como candidato. Este lo supera bastante. El otro es 0.1492. Entonces, ¿cuál va a estar más cerca? Ya sea por encima o por debajo. 0.1492. Claro, este está mucho más cerca, ¿verdad? Bueno, no mucho más, pero sí hay que tener en cuenta que no importa, digamos, que el valor que estamos buscando esté por encima o por debajo, tiene que ser el más cercano. Acá está a 0.0008, ¿sí? Y acá lo supera por 0.015. O sea que este es el valor correcto, es menos 1.04.
Bueno, acá hay que hacer, digamos, esa corrección, pero bueno, es porque el valor verdadero más aproximado es el menos 1.04, ¿sí? Esas pequeñas variaciones hay que tenerlas en cuenta, entonces no importa que no sea el valor de área exacta, tiene que ser el que esté más cercano, por encima o por debajo, ¿sí? Siempre que nos den probabilidades del tipo mayor o igual que determinado valor, se tiene que trabajar por el complemento. Y lo que aparece acá a la derecha del signo igual ya es un valor de área bajo la curva y lo que nos pide es ese valor de, llamémoslo, z, cuando se trabaja con la estándar, o en términos más generales, x, pasado a la forma estándar con el puntaje típico, va a ser nuestro valor z, ¿sí? Bueno, no va a ser tan, digamos, común, pero no hay que descartarlo, que se tengan que hacer cálculos de este tipo. Generalmente lo que se va a pedir es que se interpreten enunciados, como pasó, digamos, en el primer evaluativo, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya aparecen, veamos lo primero en el enunciado original y después lo vamos a verificar. Dice, en una distribución normal, donde ya no aparecen los valores 0, 1 como parámetros estándares, sino que aparecen, bueno, valores de determinada situación. Esto es otro paso intermedio, porque hay otros ejercicios en donde lo que se tiene que hacer es interpretar el texto para determinar cuáles son los valores de mu y de sigma y después hacerla a la normalización, ¿sí? Entonces, fijémonos qué es lo que nos dice acá. Una distribución normal, pero ojo, no está estandarizada. Vamos a poner acá ejercicio 3. Bueno, lo vamos a tener que colocar como mu y sigma, pero haciéndolo, por ejemplo, con las fórmulas en el Word, ya vamos a tener la posibilidad de poner acá los puntajes tipificados z como x menos mu sobre sigma, para ir o poder verlos a todos los ejercicios, lo hagamos en el bloc de notas, pero esto después se reemplaza por los símbolos. Acá nos dice que mu es 250 y que sigma es 300. Y nos dice el punto A. Bueno, hallar la probabilidad de ¿qué? De que x esté entre 280 y 310. Lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que, bueno, de que de forma equivalente en términos de x, pero pasado por la fórmula del puntaje típico, ¿qué nos dice? Bueno, la probabilidad de que z, una vez que esto esté tipificado, esté entre un valor z1 y z2. Hay que pasar porque no está estandarizada, no es una mu 0 y sigma 1, sino que nos dan valores de situaciones un poco más, digamos, reales, no tan ideales. ¿Cómo hacemos ahora para calcular cuál es este valor z? Ahora no podemos ir directamente a la tabla, sino que hay que calcular ¿qué cosa? Bueno, el z1 y hay que calcular el z2. ¿Cómo se calculan los valores tipificados z? Bueno, es el x original menos mu, y eso se tiene que dividir en sigma. Lo estamos haciendo acá en un solo renglón en el bloc de notas, pero se aplica esta fórmula. Los puntajes tipificados z van a ser x menos mu sobre sigma. Bueno, podríamos intentar hacerlo acá. Esto lo dejemos ahí como de modelo. Lo que nos está dando como dato, vamos a hacerlo acá. Pero bueno, con que se vea la idea, van a poder después hacer la práctica en base también al documento donde están los ejercicios resueltos de guía, ¿sí? Para este ejercicio 3, ¿cuánto vale mu? 250. 250. Bueno, hagámoslo por única vez acá para poder verlo un poquito más cercano a lo que son los simbolitos que se usan. Y sigma estaba en un valor 30.
Bueno, esto no es tan importante, pero ayuda el hecho de verlo, ¿sí? Entonces acá tenemos probabilidad de que X esté entre estos valores. Entonces decíamos, vamos a ponerlo sin el subíndice, un Z1, un Z2. Y esto va a ser un puntaje típico Z. El Z1, ¿cómo se va a calcular entonces? ¿Cuál es nuestro X que corresponde al Z1? 280 menos, ¿cuánto es mu? 250 dividido en sigma. ¿Esto cuánto nos da? 30. Bueno, quitemos esta partecita. ¿Y esto cuánto nos va a dar entonces? 1. 1. 280 menos 250 es 30. 30 sobre 30, 1. O sea que ya tenemos el primer puntaje tipificado. Ahora hay que calcular qué cosa. Z2. El Z2 va a ser ¿cuánto? 310, porque ese es el valor de X, es X menos mu sobre sigma, siguiendo esta fórmula, X menos mu sobre sigma. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, 310 2. menos 250 sobre 30, 2. Entonces, en definitiva, lo que nos pide es calcular esta probabilidad, pero pasada a la forma estandarizada, nos da que Z esté entre 1 y 2. Por lo tanto, si lo quisiéramos ver aquí gráficamente, pongamos, este era el ejercicio 2.1, guardar como. Bueno, el 2A. Pongamos acá, si podemos todos estos control Z. Ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que graficar? Lo que nos está solicitando. La probabilidad de que Z, una vez que hemos calculado estos puntajes típicos, esté entre 1 y 2. Entre 1 positivo y 2 positivo. El signo aquí es muy importante, ¿sí? Entonces nos pide esta porción de área. Conviene graficar las regiones. Bueno, nos pide esa porción de área. ¿Cómo se la puede calcular? Usando la tabla, porque ya hemos pasado a la forma estándar utilizando el puntaje típico. Tendríamos que hacer todo lo que va desde el 2 hacia atrás y le quitamos todo lo que va desde el 1 hacia atrás. Cuando hacemos esa diferencia, nos queda entonces la porción de área que nos interesa. Como ahora ya tenemos estos valores Z, ¿qué vamos a buscar? Bueno, acá vamos a tener que poner entonces, esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea 2 o menos? Como nos está dando como referencia Z, lo buscamos en la tabla desde afuera hacia adentro. ¿Cuánto es lo acumulado desde el punto 2 positivo hacia atrás? Es 2 positivo, lo intersectamos con esta columnita, en esta fila, y nos da ¿cuánto? 0.9772. 0.9772. Y a eso le restamos lo acumulado entre Z, valiendo 1 hacia atrás. Como también tenemos nuevamente el dato Z de referencia, lo buscamos al 1 positivo, que en este caso será 1 positivo, esta fila de la columna izquierda, junto con
este encabezado, 0.00. Nos da 0.8413. Y en definitiva, ¿cuánto nos va a dar ese valor? 0.9772 menos 0.8413. Nos da 0.1359. Bueno. ¿Se entiende, chicos, esta idea de cómo trabajar para este ejercicio 3 con las fórmulas de los puntajes típicos? Cuando Sí, no profe. tenemos, bien, cuando no tenemos lo estándar de forma natural, es decir, que no tenemos los parámetros 0, 1, hay que identificar, bueno, cuál es la probabilidad que se pide, hacerla a la representación gráfica, y cuando tenemos valores diferentes de la combinación 0, 1, se tiene que poner en términos de z y hay que calcular cada uno de los z. Aplicando esta formulita, cada z va a ser x menos mu sobre sigma. Una vez que lo tenemos en términos de z, podemos hacer la diferencia adecuada, es decir, el extremo, en este caso derecho, menos lo acumulado hasta el extremo izquierdo. Ahí es donde recién podemos utilizar la tabla y obtener el valor final, ¿sí? De todas formas, eso ya está también representado aquí, ¿sí? Es lo mismo que hicimos en Word, pero bueno, hay que también presentarlo en el paso a paso. ¿Está? Para ejercicio 3.A nos dan mu y sigma, calculamos los puntajes típicos, vemos en términos de la gráfica. Bueno, acá la gráfica en sí está en términos de los X, pero el valor de área es el mismo, es 0.1359. A ver, ¿dónde lo tenemos? Más abajo. Acá. ¿Sí? 0.1359. Pero bueno, se puede graficar en términos de los X, como lo hicimos nosotros, 1 y 2, o bien en términos, y lo vemos de las dos formas, en términos de X y f de X. Esto será Z y, bueno, f de Z. Para el siguiente punto, por ejemplo, acá nos dice la probabilidad de que X sea menor o igual a 350. Bueno, de hecho están las dos gráficas. Está en términos de X y en términos del puntaje tipificado. Ven que aquí tiene una forma más achatada, digamos, la gráfica, y la estándar siempre va a tener la misma forma. Pero de nuevo, toda el área bajo la curva tiene atribuido el valor 1, entonces no importa que las áreas estén, digamos, estiradas o no se las vea, o sea, no se las puede superponer y esperar la misma forma del área o la misma forma de la curva una vez que estén superpuestas, porque son representaciones diferentes. Pero el área bajo la curva es la misma. Para el punto B nos dice la probabilidad de que X sea menor a 350. Entonces ya tiene la forma directa de la tabla. Como no es un estándar del tipo 0,1, ¿qué hacemos? Calculamos con el puntaje típico Z. Entonces vamos a poner el X de referencia, que es 350, menos mu, que es 250, sobre sigma, que es 30. Y esto, una vez llevado a términos de Z, se puede buscar en la tabla. Tenemos que buscar ahora, si tenemos como dato Z, vamos a la tabla, tenemos que buscar 3.3 positivo. ¿Cuál es el valor más aproximado que tenemos acá? 3.33. Bueno, si tenemos los dos decimales, mucho mejor. Entonces tenemos que poner 3.3 en la columna de la izquierda, que son los Z con la parte entera y el primer decimal, y lo intersectamos con esta columna, 0.3. Y eso nos da 0.9996. ¿Qué es lo que vamos a indicar acá? 0.9996. ¿Sí? Bueno, así para cada uno de los ejercicios. Bueno, es prácticamente toda el área. Y están los dos gráficos, en términos de X y en términos de Z.
De nuevo, no tiene sentido intentar superponer las curvas porque están a una escala distinta. Una es la situación original y la otra es llevada a la tipificación. Bueno, y así con cada uno de esos ejercicios, según, ojo, el sentido de la desigualdad y cómo se tiene que hacer la tipificación. Pero es siempre lo mismo. Si no está estandarizada en 0,1, se tiene que pasar por la formulita de Z. Bien. El ejercicio 4 combina lo que hemos visto del segundo, que es hallar un valor de A, pero no en un estándar 0,1, sino con parámetros, por ejemplo, en este caso también, 320. Pero la idea es la misma. Pasamos al puntaje tipificado. Lo que nos van a dar es el valor de área bajo la curva, y lo que se tiene que hacer es obtener el valor de A. ¿Sí? Es una mecánica, digamos, similar, solamente que hay que hacer un paso intermedio, que es buscar cuál es el valor Z a partir de la aplicación de la fórmula. Ya lo podemos retomar porque de todas formas está documentado. Veamos algún ejercicio de lo que es la interpretación de enunciados. Una vez que el enunciado se logre interpretar y se pueden tener los parámetros de la normal, hay que identificar los rangos que se piden y aplicar, digamos, la búsqueda, ya sea desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera, ¿sí? Según, bueno, el sentido de lo que se solicite. Bueno, ¿qué nos dice este ejercicio 5? Veamos eso entonces a continuación. Recording stopped. Recording in progress. El ejercicio 5 nos dice: una encuesta entre los habitantes de una ciudad indicó que el ingreso promedio es 45.000 pesos, dólares, euros, etcétera, ¿sí? Con una dispersión de 5.000, admitiendo una distribución normal para la variable ingreso. Calcular cuál es el porcentaje de habitantes con renta superior a 55.000. ¿Cuál es el porcentaje de habitantes con renta comprendida entre 50.000 y 52.000? ¿Cuál es el nivel de renta a partir del cual encontramos el 10% de los de mayor ingreso? El nivel de ingresos tope, que corresponde al 15% de menores ingresos. Bueno, en este caso, ¿cómo vamos a ir identificando estas secciones? Vamos a poner acá ejercicio 5. ¿Qué es lo que podemos identificar? Dice, una encuesta entre los habitantes de una ciudad indicó que el ingreso promedio, ¿eso qué va a ser? ¿Mu o sigma? Mu. Exactamente, vamos a tener un mu de 45.000. Con una dispersión, que eso lo vamos a interpretar como una desviación, sigma de 5.000 pesos. Admitiendo una distribución normal, se aclara y ahí ya aparece de forma explícita la palabrita normal o la palabra distribución normal. Y también aparecen las palabras clave promedio y dispersión. Dice, ¿cuál es el porcentaje de habitantes con una renta superior a 55.000? Bueno, lo que nos está diciendo es cuál es la probabilidad, ya que la variable se llama ingresos, bueno, renta, ingresos, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea como? Porque dice mayor a 55.000. Y también tenemos que fijarnos que cuando nos dice porcentaje, el porcentaje es un valor que va entre 0 y el 100%.
tenemos que verlo como un equivalente del área bajo la curva que tiene asociado el valor 1, es decir, el 100%. ¿Sí? Cuando nos dice porcentaje de habitantes con renta superior a 55%, nos está diciendo qué cosa. Bueno, ¿cuál es el valor de área desde el punto de ingreso 55.000 en adelante, porque es superior a 55.000? Por lo tanto, ¿qué nos pide? Un X que sea como superior a quién. 55.000. Exacto. Pero esto no está dado en términos, o sea, no podemos ir de inmediato a la tabla, pero nos está pidiendo esta probabilidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque es bueno, primero lo vamos a pasar al puntaje típico, o sea, vamos a hacer acá la tipificación. El Z que nos va a pedir cómo se va a calcular. X menos mu sobre sigma. Entonces, el Z va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cuánto vale el X de referencia? 55.000. Ya sabemos que la magnitud que nos tiene que dar ahora, cuando se hace la tipificación, es un número que pueda guardarse en la tabla. Tiene que estar entre menos 3.4 negativo, ¿verdad? Y 3.4 positivo. Entonces, nuestro X de referencia va a ser 55.000. Hay que restarle mu, que es 45.000. Y a esto dividirlo en sigma, que es 5.000. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar nuestro Z? ¿Cuánto nos queda? Acá vamos a tener 2. En definitiva nos queda 2. Nos queda 10.000 sobre 5.000. Quitamos todos esos ceros, nos queda 10 sobre 5, nos queda 2. Entonces, estos son los datos originales y en términos de Z nos están pidiendo, en definitiva, ¿qué cosas? La probabilidad de Que Z sea mayor a 2. De que Z sea mayor a 2, por el sentido que tiene la probabilidad. Y esto, a su vez, ¿cómo lo vamos a tener que calcular? Esto es lo que nos está pidiendo. Hemos transformado los datos originales a una forma que, con un paso extra más, nos permita usar la tabla, porque esto está dado en forma de complemento. Si lo graficamos, lo mejor es hacer la gráfica para ver qué es lo que nos pide. Bueno, quitemos esta, no va a hacer falta tanto, digamos, guardar. Nos pide entonces la probabilidad de que Z sea mayor que 2. Este es el punto 2, tenemos 0, 1 y 2. Nos está pidiendo qué parte o qué pedacito de área, lo que va desde acá hacia la derecha. Bueno, vamos a cerrarlo acá para que se pueda representar y pintar. Nos pide esta porción de área. Esta gente es la que cobra, en definitiva, 55.000 pesos o más. ¿Cómo vamos a calcular este valor de área siendo que la información de la tabla solamente nos da lo acumulado? Con el complemento. Exactamente, ¿sí? Entonces, sabemos que el área bajo la curva es 1, entonces la lógica sería 1, que es desde aquí hacia atrás. Si le quitamos, si a ese 1 le quitamos esta parte, nos queda lo que nos interesa. Y la referencia es que tenemos acá, ¿qué cosa? El punto 2. Lo que sí podemos buscar en la tabla es lo que va desde el punto 2, pero ojo, en la tabla podemos buscar del 2 hacia atrás. Por lo tanto, volvemos acá y esto va a ser igual a que 1 menos la probabilidad de que Z sea como menor o igual que 2. Y eso sí se puede buscar en la tabla. Como tenemos como referencia el valor Z, vamos a la tabla y buscamos desde afuera hacia adentro. Buscamos el 2 positivo. Es 2.0 interceptado con la columna .000. Y eso nos está dando, ¿qué cosa? 0.9772.
ahora vamos a, bueno, calcular ese valor y nos tiene que dar el porcentaje. Acá 0.9772. Esto es 0.0228. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el porcentaje de personas que cobra más de 55.000? Bueno, en términos de porcentaje va a ser el del 2%, porque esto hay que multiplicarlo por 100 y nos va a dar el porcentaje, ¿sí? 2.28% de la población cobra un valor de renta o un ingreso que está por encima de los 55.000. Después el punto B nos dice el porcentaje de habitantes que tiene una renta que está comprendida entre 50.000 y 52.000. El 5B. Vamos acá. Vamos a marcar, por ejemplo, punto A. El punto B tiene naturalmente el mismo mu y el mismo sigma. Lo que nos pide es la probabilidad de que en términos de X, ese X esté entre 50.000 y 52.000. No podemos usar directamente la tabla, sino que habrá que calcular en términos de CC. Tendríamos que ver entonces una probabilidad en términos de CC en donde Z esté entre un valor Z1 y Z2. Ahora, ¿cómo se va a calcular Z1? X menos mu sobre sigma. Nuestro X, nuestro primer X de referencia para Z1 es 50.000. Entonces vamos a poner acá 50.000 menos mu, que es 45.000, dividido en sigma, 5.000. Bueno, ¿cuánto nos va a dar ese valor Z1? Y el valor Z2 que está indicado o hace referencia a este X. Nuestro Z2 va a ser igual, aplicamos la fórmula de la tipificación Z. X menos sigma, X menos mu sobre sigma, X menos mu sobre sigma. Y vamos a obtener nuestro Z2. ¿Cuánto nos va a dar, por ejemplo, el Z1? 1. Tenemos, bueno, 50.000 menos 45.000, 5.000 sobre 5.000, 1. Y el Z2, 1.4. 1.4. Entonces, lo que nos pide en términos de Z es la probabilidad de que Z esté entre 1 y 1.4. Entonces, nuevamente, si lo hiciéramos gráficamente, nos dice cuál es la parte de área que tenemos que considerar entre 1, que es esto, 1, y 1.4. Si esto es 2, es un poquito hacia atrás de la mitad, no olviden que sea por acá. 1.4. Esta parte de área es este decir, de área, ¿sí? Nos pide esto. Una vez que identificamos el rango, nos conviene hacer la gráfica. Y una vez que tenemos la gráfica, podemos observar qué cálculo hay que hacer. Hay que hacer la diferencia de lo acumulado de 1.4 hacia atrás,
quitándole, ¿qué cosa? Lo que va desde 1 hacia atrás. Para que nos quede la región o el pedacito de área que nos interesa. Esto, de nuevo, ¿cómo se va a tener que calcular? Entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.4 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 para poder observarlo en la tabla. Ya tenemos todo en términos de z. Vamos a la tabla y buscamos qué cosas. Valor de área bajo la curva acumulada desde 1.4 positivo hacia atrás. Buscamos de la parte positiva 1.4 hacia atrás. Eso nos da 0,9192. Y lo acumulado desde el 1 hacia atrás para la parte positiva. Bueno, lo tenemos acá a mano. Hay que fijarnos el signo, ¿sí? 1 positivo, 0.8413. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 0.9192 menos 0.8413 nos da 0.0779. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a cómo se va a interpretar el punto B. Dice, el punto C. El nivel de renta a partir del cual encontramos el 10% de mayores ingresos. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de cálculo? Fijémonos, dice, nivel de renta a partir del cual se encuentra el 10% de mayores ingresos. Esto sería buscar un valor de X, o sea, un valor de la renta o de los ingresos, a partir del cual vamos a encontrar, bueno, cuál es el 10% más, por así decirlo, rentable de la población, el 10% que más ingresos o renta recibe. No tenemos el valor justamente del ingreso o de X, que es lo que hay que averiguar, pero sí sabemos que van a pertenecer al 10% de los de mayores ingresos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tendría que hacer en ese caso? ¿Qué es lo que tenemos como información? Toda el área bajo la curva es 1, es decir, el 100%. ¿Sí? De forma esquemática, no es que esto vaya a estar escalado, lo hagamos gráficamente, se tiene que buscar un valor, un cierto valor, a partir del cual se encuentre ¿quién? El 10% que más renta cobra. Por lo tanto, bueno, lo vamos a tener que cerrar acá. El dato que sí tenemos de referencia es que corresponde al 10. Este es el 100%. Lo podemos ver como los ingresos de toda la población. No sabemos cuánto vale X concretamente, pero sí sabemos que deja hacia su derecha a qué porcentaje de la población. Lo que tenemos como dato en este caso es qué cosas. Que tenemos que fijarnos o hacer hincapié a quién. Al 10% de los que más renta cobran, pero averiguar cuánto es ese valor de renta. Por lo tanto, este pedacito de área, ¿cuánto corresponde? El área, si es el 10% de los que más renta cobran. 0,1, ¿no? Exacto, eso es 0,1. Entonces, 0,1 es un dato conocido y lo podemos calcular ¿de qué forma? Por el complemento, porque ese es el punto hacia adelante, lo que nos está interesando, porque nos dice el 10% más pudiente. Entonces, vamos a ampliarlo acá. Lo que tendríamos que hacer es ver cuál es el puntaje en la tabla, porque es lo que tenemos disponible, la tabla con el puntaje típico, y de ahí hacer una operación complementaria. Entonces vamos a decir qué cosa. Para calcular esa
parte de área, o sea, el set tipificado primero, pero después hay que hacerlo en términos de X. Va a ser 1 menos esta parte. Cuando al 1 le quitamos lo que ahora está seleccionado, nos queda la parte de área que nos interesa. ¿Qué teníamos que hacer en este caso? ¿Cómo se busca en la tabla? De adentro hacia afuera. Tenemos que ver cuál es el valor más cercano al 10%, es decir, a 0.1. Si observamos eso, ¿cuál es el valor que está más cerca de 0.1? Pongamos alguna cantidad, por ejemplo acá, pero no es este, obviamente. ¿Hay algo que esté más cerca? 0.1003. Bien, uno diría, bueno, este está más cerca que este, por lo tanto se queda descartado. Pero hay aquellos que estén más cerca, ya sea por encima o por debajo, 0.01003. Bueno, este está en cuarto orden y es 3, y esto está por debajo, pero se encuentra a 15 unidades. Y este está 3 por encima, este está 15 por debajo. Por lo tanto, ¿cuál es el valor tipificado que le corresponde? Menos 1.28. Tengamos ese dato como referencia. Hay un Z que es igual a ¿qué? Menos 1.28. Se va entendiendo cómo hicimos la interpretación. Nos dice, bueno, ¿cuál es el valor de renta? Que es lo que desconocemos. A partir del cual vamos a encontrar al 10% de la gente que más renta o más ingresos tiene. No sabemos el X porque es lo que justamente nos está pidiendo, pero sabemos que corresponde al 10% de mayor renta. Por lo tanto, como esto va acumulando de forma creciente, acá están los valores más altos. El 10% que más gana está en este pedacito. Sabemos que este área es 0.1 y tenemos para este valor de área disponible la tabla para obtener el puntaje tipificado. Pero ahora lo que tenemos, o lo que nos interesa, es el valor de X. Y la fórmula tipificada que nos decía que Z es igual a ¿qué? A X menos mu sobre sigma. El tema es que en este momento Z es lo que sí conocemos y X es la incógnita. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer acá para calcular el valor de renta? Porque lo tenemos ahora en términos de lo estándar, pero hay que llevarlo a términos de estos parámetros. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que sí conocemos? Sí conocemos Z. X es lo que nos pide. ¿Cuánto vale mu? 45.000. Y esto hay que dividirlo en sigma, que es 5.000. Y ahora, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, esto pasa, esto se queda acá. ¿Y empieza a multiplicar? Sigma. Y esto va a ser igual a X menos 45.000. Y ahora, ¿qué ocurre? Ya tenemos el Z positivo acá, entonces tenemos que pasar esto sumando. Lo pongamos de forma completa. 0 menos 1.28 por 5.000 más 45.000 va a ser el X que se busca. Pero al mismo tiempo, si hacemos, digamos, invertimos los miembros, ¿esto cuánto nos queda en definitiva? Bueno, 45.000 y este valor ¿cuánto es? Menos 400. 6.400. Muy bien. 6.400. Entonces el X queda en definitiva en cuánto? 38.600. 38.600, ¿sí? Entonces, finalmente este es el valor, es decir, desde la gente que tiene una renta de 38.600 o más, ahí vamos a encontrar al 10% de la población que más gana. ¿Y cuánto gana? Gana esto, pero lo que sabíamos era que tenía que pertenecer al 10%. 10% en términos de puntaje típico
significa el z menos 1.28. Pero volvemos a tener a mano la fórmula, donde ahora z era un dato conocido y la incógnita era el x. ¿Sí? ¿Qué nos dice? El punto de nivel de ingresos tope, o sea que gane a lo sumo, lo que lo corresponde a quién, al 15% de menores ingresos. Entonces, ¿cómo se daría en ese caso? Bueno, quitemos esto. ¿Dónde va a estar dado el 15% de los que menos ganan? Esto es el 100%. Acá se gana más y acá se gana menos. No sabemos cuál es el X, porque eso es lo que nos pide. Bueno, lo vamos a cerrar acá para que se pueda pintar el área, ¿sí? Pero sabemos que va a haber un determinado punto, ¿sí? Que corresponde a quién? Al 15% de los que menos ganan. Bueno, pongámoslo acá con este color. Entonces lo que sí podemos tener como dato es esta parte de área. ¿Esto cuánto vale? El 15%, 0,15. Exacto, 0,15. Y ahora lo que sí podemos obtener en forma directa, ya que nos da el valor de área, pero está en la parte o en la región izquierda, lo que necesitamos conocer es qué cosa, en términos, porque esto ya va a estar tipificado, porque es lo que podemos usar directamente desde la tabla, tenemos que ver cuál es el z que corresponda a un valor de área 0.15, porque el valor de área es lo que tenemos como dato. Entonces venimos acá y ¿qué tenemos que buscar? Lo más cercano a 0.15 dentro de los datos tabulares. Bueno, acá hay un valor. Esto estaba, verdad, mucho más cerca que este otro. No importa que esté por encima o por debajo, tiene que estar lo más cerca posible de 0.15. Y efectivamente este valor está a 8 unidades por debajo, no importa, y este está a 15 por encima, o sea que este está más cerca, en definitiva. ¿Cuál es el z que le corresponde? Que nos va a dar de cosas lo acumulado de punto hacia atrás, menos 1.04. Entonces, en ese caso, vamos a, después le damos el nombre a la parte del ejercicio, es, en este caso, menos 1. Acá, como lo vemos planteado, menos 1, 0, ojo que este es el primer decimal, menos 1.04. Bueno, este es nuestro z, pero nuevamente a nosotros nos piden en términos de x, pero la fórmula que tenemos es que z va a ser igual a x menos mu sobre sí. Como en este caso lo que se conoce es z, lo utilizamos y esto va a ser igual a x menos, ¿cuánto vale nuestro mu? 45.000. Entonces ponemos acá 45.000 sobre sigma, que es 5.000, y se trabaja de forma similar. Esto queda como está. Esto pasa multiplicando. Hagámoslo parte por parte, porque, bueno, es también importante ir haciendo los cálculos de a poco. Esto nos queda de la misma forma. Esto pasa sumando y acomodando los términos nos va a dar 45.000. Este es un valor negativo, entonces vamos a poner 5.000 por menos 1.04. Nos da 5.200, ustedes verifiquen. Y el valor X nos va a dar entonces 39, a ver, pongámoslo de todas formas, verifiquemos. Pero debe ser 39.800. bien, sí, pero por más que uno está bien.
Recordemos hacerlo también con la calculadora. Entonces, este va a ser el valor tope donde ya finaliza qué sector de la población. Bueno, lo que corresponda al 15% con menores ingresos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es qué datos nos están dando en el ejercicio. Siempre que aparezca un valor promedio, una desviación y se dice explícitamente la palabra distribución normal. O nos dice, bueno, esta situación sigue una distribución normal, o bien cuando diga aproximadamente normal, pero la está mencionando. Lo primero que nos fijamos es si es normal estándar o no. Si ya está de forma natural estandarizada con parámetros 0, 1, está todo listo para usar la tabla. ¿Sí? La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si nos están dando para buscar valores de área a partir de los valores Z, o si nos están pidiendo los valores Z a partir de los valores de área. Pero siempre vamos a tener la información que se necesite. ¿Sí? Esto, bueno, con respecto al ejercicio 5. Recording stopped. Recording in progress. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? Vamos a mencionarlo para poder ver la otra distribución también. El ejercicio 6 nos dice: si la distribución de los salarios semanales de 10.000 trabajadores del campo es normal y tiene media, y ojo que acá nos está dando varianza 64, ¿sí? No nos dice la desviación, sino que nos está dando la varianza. ¿Cuántos trabajadores tienen sueldos? Y cuando digamos iguales o inferiores a determinado número, es porque el X tiene que ser menor o igual a ese número. Pero antes de hacer la transformación, no nos está dando la desviación, sino la varianza. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí para obtener a la desviación? Hacer la raíz cuadrada de 64. Exacto. Entonces vamos a tener mu 110 y sigma raíz de 64. ¿Sí? Ojo con eso porque es importante. Acá hay que hacer esa lectura y decir, bueno, acá fue la desviación y lo usamos directamente, pero la varianza es el cuadrado de la desviación. Hay que sacar la raíz para obtener a la propia desviación. Después hay que identificar cuáles son los rangos, se los expresa, se los tiene que dibujar, y una vez que esto está dado en términos de mu y sigma, pero no están estandarizados, aplicar la cosa. Los puntajes tipificados con la fórmula del Z, poder ir a la tabla y ya vamos a tener, digamos, la parte visual, vamos a representar el área y vamos a tener los rangos en términos de X y en términos de Z, y la representación gráfica. Entonces ahí hay que hacer la resta adecuada para poder obtener el valor de área y por lo tanto el valor de probabilidad. ¿Sí? Bueno, eso puede quedar, digamos, como ejercitación. De todas formas, bueno, lo tienen acá, yo después se los voy a pasar, digamos, bueno, lo que ya habíamos comentado acá, cuál es el 10% que más renta gana, cuál va a ser el valor que corresponde al 15% de lo que menos gana, ¿sí? Con respecto a la distribución, había que sacar efectivamente la raíz cuadrada para obtener la desviación, y de ahí, de nuevo, identificar cuáles son los rangos, hacer la tipificación, la gráfica y la resta adecuada. Bueno, este otro ejercicio, el ejercicio 7, también vuelve a distribuirse de forma normal, con parámetros mu 65 y sigma 18.
En este caso, ¿qué nos está diciendo? Pero también lo mencionemos en términos generales, como para que después, bueno, se pueda hacer esa práctica. De todas formas, bueno, si no lo vamos a poder ver de forma completa hoy, los documentamos mañana en la clase 4, para que ya entre las dos comisiones tengamos la gran mayoría de los ejercicios ya resueltos. Pero vuelve a ser una distribución normal. Se desea clasificar a los examinados en 3 grupos: baja cultura general aceptable y cultura general excelente. De modo que hay en el primero un 20% de la población, 65 en el segundo y 15 en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan el paso de un grupo a otro? Veamos solamente la primera parte de la representación gráfica para poder verla a la otra distribución. Acá nos dice, bueno, que hay puntos de quiebre para pasar de un nivel a otro. Entonces, veamos, dice 20% en el primer grupo, 65 en el segundo grupo, 15 en el tercer grupo. Si hacemos esa suma nos da 100%. 65 y 15, 80 y 20, 100. Lo que estamos haciendo es representar el 100%, es decir, el área 1 bajo la curva. Hay que hacer dos divisiones. Esto no va a estar de forma cercana a las reales, solamente un ejemplo, ¿sí? Pero vamos a tener en algún momento, por ejemplo, algún punto de separación que desde ese punto hacia atrás esté representando una cierta porción de área, que es en este caso cuánto. Vamos a ponerlo desde, bueno, según dice ahí, baja cultura general. Después viene, a partir de ese punto, ya dejamos atrás del 20%, un 65% de personas que tienen o se consideran, bueno, de cultura media. El 65%, bueno, pongámosle aproximadamente algo parecido a esto, ¿sí? Y después un 15%, vamos a cerrarlo acá para que se pueda pintar correctamente, un 15% de los de alta cultura general, ¿sí? Pongamos esto acá. De forma tal que tenemos esta parte o esta porción de área, ¿cuánto es? Bueno, repasemos. Es el 0,20, es el 20%. ¿Sí? Ahora, ojo, porque lo que tenemos como la segunda parte o la segunda categoría son los que tienen el siguiente, digamos, nivel de cultura. Pero toda el área que está en amarillo, ¿cuánto representa? El área en amarillo, solamente. El 65%. Sí, verifiquemos que lo estemos haciendo correctamente. Y en tercer lugar, 15%. Entonces, lo que vale 0.15 es solamente el área que está en verde. 0.15. ¿Qué es lo que se va a tener que calcular entonces? Bueno, ¿cuáles son los valores Z que corresponden a este punto y a este otro punto? No es un estándar 0,1. Y lo que tenemos como dato de referencia son los valores de área bajo la curva. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en este caso? Bueno, buscar cuáles son los dos valores que habría que buscar en la tabla. Al menos lo hemos planteado si vemos el otro ejemplo. Hay que buscar qué cosa. 0,20, por ejemplo, el primero de los puntos va a ser 0,20. ¿Por qué? Porque esa indicación nos va a dar lo acumulado desde punto hacia atrás. Entonces, en la tabla tenemos que buscar, por un lado, 0.20. ¿Cuál es el otro punto que deberíamos buscar?
que corresponda a lo que está indicado ahora aquí. Pero, ¿cuál es el área bajo la curva? Y ahí es donde hay que prestar atención. Desde este punto hacia atrás. Y esto se tiene que buscar primero como área, ¿sí? ¿Qué más tenemos que buscar? Para este punto se busca ¿qué área? ¿Cuánto es lo total que se acumula desde este punto hacia atrás? 0,65. No, 0,85. Exacto, porque siempre la tabla va a dar del punto hacia atrás. Y desde este punto hacia atrás tenemos acumulado 0,65 más 0,20, o sea, 0,85. ¿Sí? Esos son los valores que sí se puede buscar en el área, digamos, interna de la tabla, porque nos va a dar del punto hacia atrás. Entonces, en especial hay que tener cuidado con este punto. Una vez que tenemos esos puntajes típicos, Z es un dato, nos están dando el valor Z, y lo que vamos a necesitar, o sea, nos están dando el valor de área, y lo que buscamos es el X equivalente. Ponemos la fórmula Z igual a X menos sigma, X menos mu, perdón, sobre sigma, ponemos ese valor Z asociado a esa área, hacemos de forma similar a lo que hicimos recién si pasaste de términos, porque ahí lo que sería dado es el Z a partir de esta área, y esta es la incógnita. Y nos va a dar el punto de quiebre o de pasar de un nivel a otro, ¿sí? Bueno, en el caso del ejercicio 8 también es similar. Vuelve a ser normal, o sea, todos o la gran mayoría de los ejercicios a lo que hay que darle mucha importancia, porque esto se lo retoma normalmente parcial, sí, la distribución normal es la más importante de la estadística, entonces es un tema clave. Si se puede lograr buscar y se pueden interpretar estos enunciados que tienen que ver con la distribución normal, ya digamos hay una alta probabilidad de que nos vaya bien en el examen, ¿sí? Por eso siempre tener a mano todas las tablas, pero en especial una copia impresa de la distribución normal. También se resuelve por distribución normal en el ejercicio 8. El ejercicio 9 también se resuelve por una distribución normal. Hagan una interpretación de este texto porque nos está dando la indicación. Dice, se distribuye normalmente. Las alturas, en este caso de las personas, se distribuyen normalmente. Hay una media de 36 pulgadas, es lo que mide una persona en posición normal sentada en un avión, y una desviación estándar 1.4, o sea que ya nos están dando las indicaciones. Distribución normal, media, desviación, o sea que nos da directamente el valor sigma, el mu y el aviso de que es una normal. Bueno. Los dos últimos ejercicios aplican lo que se denomina la exponencial. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para este tipo de distribuciones? Fijémonos, nos dice, la duración de cierto tipo de dispositivo tiene un promedio de 1000 horas y se aplica una distribución exponencial para describir la función de densidad de probabilidad. Si nos fijamos, digamos, en la fórmula que tiene la exponencial, lo que tenemos que identificar es el llamado parámetro de la exponencial que tenía que relación con el de Poisson. ¿Se acuerdan cuál era la relación que había entre el parámetro de la exponencial con la de Poisson? Es decir, con el lambda era 1 sobre lambda, ¿sí?
Se aplica la distribución exponencial para describir la función de densidad de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que dure entre 400 y 800 horas? ¿Cuál es o sea, nos está dando un rango. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 200 horas, es decir, 200 o más, antes de que se observe una falla? Bueno, ese es el ejercicio 10. Vamos a usar una cuestión de tiempo desarrollado de forma directa. Acá ya tenemos el enunciado, pero a ver si es exactamente el mismo. No, estos son valores distintos. Bueno, es que salvo que sea el ejercicio de ejemplo, pero bueno, acá por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que este dispositivo tenga una falla, pero bueno, que dure entre 400 y 80 horas? En este caso, nuestro lambda es 1000, alfa es 1 sobre ese valor lambda, son expresiones equivalentes. Entonces, nuestra función es de grande como se tiene que calcular, como la integral de la f pequeña, que tiene, digamos, el formato típico. Alfa, es decir, 1 sobre beta por e a la menos alfa x, ¿sí? Solamente que acá alfa es 1 sobre beta. Este alfa, cuando se integra, bueno, pero volvamos al ejercicio 10. Esto no se preocupe, no es, digamos, en forma, por así decirlo, proporcional en importancia tanto como la norma. Por eso tienen solamente estos dos ejercicios puntuales, ¿sí? Acá se ve, digamos, la relación con Poisson, es decir, que el alfa es 1 sobre el parámetro de la Poisson para el caso de la exponencial. Calculamos esa f grande y después lo que se tiene que hacer es, en el caso continuo, hay que recordar lo siguiente: la f pequeña no nos está dando un valor de probabilidad, sino que nos lo da la integral en un rango. Entonces, hay que calcular a partir de la f pequeña, la f grande, y la f grande sí se puede particularizar y nos va a dar lo acumulado de puntos hacia atrás. Acá lo que se hace es integrar el formato natural de la exponencial para obtener la f grande, y una vez que se particularizan las f grandes que ya están integrando las f pequeñitas, es la misma idea que vimos en la primera parte. Hay que tener cuidado en hacer ese cálculo de nuevo. Cuando aparecen fracciones o un número b elevado a una fracción con el signo negativo, los cambios de signo, etc. Pero bueno, nos va a dar este valor de probabilidad. Sí. Con respecto a una probabilidad del sentido mayor o igual, lo hacemos por el complemento a la función f pequeña original. Hay que integrarla para obtener la f grande, que sí puede ser particularizada solo cuando tenemos el formato que responde a lo que representa f grande, que es la acumulada. Entonces, como acá nos dice originalmente mayor o igual, se hace por el complemento, realizamos los cálculos y bueno, nos da en este caso un valor muy pequeño. Pero después lo pueden verificar. El último ejercicio que nos dice, la variable aleatoria continua x tiene una distribución exponencial, 3 por e a la menos 3x. Bueno, también tiene, digamos, ese formato típico exponencial. Nos dice la probabilidad de que x sea estrictamente mayor. Entonces ya sabemos que habrá que ir por el complemento, que en las continuas no importa si se toma o no el punto. Acá hay que hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1/3. En el caso del punto b, nos está dando directamente el formato que sí nos resulta útil, porque como es continuo, se puede o no considerar el punto. Acá nos conviene considerarlo,
para que la f grande, que es la integral de la f definida, se pueda particularizar por el sentido de la desigualdad. Y una vez que se particulariza f grande, nos da el valor de probabilidad. ¿Por qué? Porque lo acumulado de un punto hacia atrás. Si esto tiene parámetros 3 en la f pequeñita, hacemos la integral, tenemos que convertirlo, sabemos que en el caso de exponenciar el parámetro es la inversa del parámetro de la Poisson, nos queda siempre una expresión de este tipo. O sea, siempre vamos a tener acá un alfa por e a la menos alfa x, y ese alfa es 1 sobre beta. Y va a tener que ver con ese parámetro Poisson. La probabilidad, una vez que tenemos la f grande de que x sea mayor a un tercio, va a ser 1 menos esta probabilidad donde esto sí puede ser particularizado en f. Entonces tenemos que pasar a qué cosa, reemplazar el parámetro x por un tercio, que es lo que estamos indicando acá. Sí. Bueno, aplicando los cálculos nos va a dar el valor de orden probabilidad que se busca. Este valor es importante, pero también es importante en este caso el proceso. Acá lamentablemente son ambas cosas importantes, tanto el cálculo como el resultado al que se llega. Sí. Cuando en este caso nos dice la probabilidad de que x sea menor, y lo podemos leer como menor o igual a un medio, aplicamos directamente f de un medio reemplazándolo en x. Hacemos el cálculo y obtenemos ese valor de probabilidad. Sí, bueno, acá después les paso la versión, quitándole, bueno, esta parte que estaba, digamos, como un extra, pero esta parte es la que finaliza aquí. Sí, sin la última. La f grande particularizada nos da el valor acumulado de punto hacia atrás. No va a tener quizás tanta presencia, pero podría aparecer en los exámenes la exponencial, pero la mayoría de los cálculos lo vamos a tener que hacer a partir de la interpretación de lo que es distribución normal y el uso de la tabla de la norma. ¿Sí? De todas formas, bueno, para una vez pasada la práctica de la semana que viene, que va a ser la última, el resto del tiempo en teoría y práctica se hace de nuevo el repaso general y vamos a volver a retomar todos estos enunciados. Bueno, Profe, ¿cuál es el teorema exponencial? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el teorema exponencial? Ese punto se corta, disculpa. ¿Cuáles son los temas? ¿Puede ser? ¿O cuál es la fecha? Sí, los TP, entendí yo. Bien. Bueno, son los TP 5, 6 y 7. Son 3 prácticos para el segundo parcial. TP 5, 6 y 7. Y la fecha es el 28, el lunes 28 de junio. ¿Sí? Nuevamente en el horario de la teoría de la 3 a 4. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Traten a partir de las indicaciones que se dieron, se lo van a poner al material, lo dejamos ahora revisando el video y al archivo, digamos, de referencia, pero bueno, traten de, en especial, hacer la interpretación de lo que tiene que ver con la distribución normal. A lo largo de lo que estar atentos, entonces, por ejemplo, si aparece esta indicación de la varianza, etcétera, el orden en el que hay que leer la tabla desde afuera hacia adentro, porque tenemos el set y buscamos el área, o al revés, de adentro como valor de área hacia afuera para buscar el arbitraje típico. Después hay que identificar los rangos, hacer la gráfica para ver cuál es la respuesta adecuada y de ahí, bueno, realizar los cálculos. ¿Sí? Bueno. Chicos, estamos en contacto. Cualquier duda o consulta la hacen a través del grupo y bueno, ya nos encontramos la semana que viene.
Que anden muy bien.